El día de hoy queríamos charlar sobre un tema que a mí me parece muy interesante y que está conectado con el tema que abordamos de manera muy sucinta la semana pasada o el segmento anterior. El título de este programa es La cultura y su futuro inmediato. Por cultura entenderíamos la cultura mexicana de este momento del ahora mexicano, del ahora nacional, que no del ahora nacional, que es otra cosa, estaríamos haciendo un ejercicio de prospectiva, una proyección de lo que la cultura mexicana debería ser, no sé si idealmente, bueno, lo que la cultura debería ser en un contexto de cambio, de transformación, de modificación de los equilibrios de todo tipo que implicaría la cuarta transformación. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Te parece bien? ¿No te gusta la idea de proyectar? Porque decías hace rato de manera irrespetuosa que era como tener una bola de cristal y estar adivinando, que es un poco ocioso o algo así. Bueno, no he desarrollado todavía mis habilidades en el tarot para poder leer el futuro de la cultura en México, pero pues sí, podemos hacer un ejercicio de tratar de imaginar y, por qué no, también en alguna de esas proponer un camino, ¿no? Un derrotero por el cual se pueda transitar de manera más amable este espinoso camino de la cultura. Yo lo planteaba, también me parece un poco, no inútil, ocioso más bien, estar hablando de lo que debería ser, ¿no? Y además suena uno de repente como a esta realidad está mal, ¿no? Es un fracaso, lo que debería ocurrir, ¿no? Y no es eso, es más bien un ejercicio que tiene como fin contrastar los hechos, lo que está ocurriendo de facto, para lo cual primero tendríamos que hacer un ejercicio crítico, una lectura crítica, aunque sea apresurada, aunque sea vuelo de pájaro, de qué es lo que está ocurriendo con la cultura. Y a partir de ahí jugar un poco, plantear lo que debería ser más en un espíritu utópico, ¿no? O sea, más a dónde estaría bueno dirigirnos respecto al sitio en el que estamos. Si el sitio, el contexto, el momento, las condiciones en las que estamos viviendo están bien, o sea, ¿para qué nos movemos, no? Bueno, que de todas maneras el tiempo nos va a obligar a movernos, pero sería solamente una crítica puntual, cosmética, hacer unos pequeños ajustes, pero en ese ejercicio crítico, por lo menos lo que mi pobre mente, mi pobre juicio da, pues creo que está muy lejos de ser, el momento actual está muy lejos de ser un buen momento, un momento ideal, un momento interesante, una buena plataforma espacio-temporal, socioeconómica, como para decir que estamos bien. Quiero decir, no es esto, no es una plataforma que creo que dista de ser un momento que prometa ventura, bienestar para la cultura, un desarrollo incluso para la cultura, y más bien creo que es lo contrario, ¿no? Creo que hay muchísimos ajustes. Bueno, estoy hablando de ajustes. En mi opinión, aunque me estoy adelantando a hacer el juicio crítico, creo que debería haber cambios verdaderamente profundos para que la cultura actual, el contexto cultural, sea lo que más conviene al desarrollo de los seres humanos, de las mujeres y hombres que habitamos este momento, y niños y niñas, ancianos y ancianas, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, la cultura pues, es una cosa fundamental. En otros países algunas veces llega a ser parte de la canasta básica, y creo que por ahí tendríamos que encaminar un poco la cultura, bueno, en un mundo utópico justamente, ¿no? Sabemos que en la realidad los recursos y los apoyos para los creadores pues, son muy limitados, son escasos, no llegan, y también dentro de las cosas estructurales de profundidad, pues el mismo sistema no hace que la cultura sea una cosa indispensable, necesaria para el desarrollo del individuo, ¿no? Y nos venden como cultura una especie
trastocan lo popular y lo elevan a ese nivel de cultura para justamente tener una especie de remedio facilón, un producto que se puede digerir de manera sencilla y no profundizar en aspectos esenciales sobre el entendimiento como también espiritual del ser humano, ¿no? Que no solo la religión sirve para ello, también creo que el arte puede hablarle al intelecto, a distintas maneras de ver el mundo para poder desarrollarte y crearte. Esto que dices de que hay países que entienden la cultura como parte de una canasta básica, ¿es una metáfora o es cierto? Pues hay países donde sí hay un mercado, ¿no? Pero no existe tal cosa como la cultura dentro de la canasta básica, como se ve o como se entiende, pues productos necesarios, imprescindibles para la alimentación de los ciudadanos, ¿no? Europa, que es el ejemplo más claro, pues tiene un índice de lectura tremendo en comparación de México, ¿no? Ahí sí hay un mercado en el cual se consume literatura mucho más que aquí. Y creo que esa es como la idea. Bueno, yo lo pongo como canasta básica, desconozco porque apenas es algo de mi pueblo, entonces mi realidad es otra, ¿no? Es que esa es la pregunta, si existe como verdaderamente, digo, es un poquito porque se mezclan, como se suele decir de manera choteísima, peras con manzanas, pero, o sea, me parece interesante el concepto porque creo que la cultura debería ser parte de una canasta básica espiritual, emocional, intelectual. Eso sí lo creo, ¿no? Que debería estar contemplada o considerada como un elemento imprescindible, necesario para el espíritu. Y cuando hablo del espíritu, aunque suene metafísico, suene a que estoy hablando de esta cosa intangible que es el alma, que puede que esté o puede que no esté, o es una forma de referirse a. Cuando hablo del espíritu me refiero a esa parte interna del ser humano, o sea, que no tiene que ver con lo orgánico, con lo fisiológico, sino con el pensamiento, la memoria, la interpretación del mundo, las emociones, las aspiraciones sublimes, digamos, y no tan sublimes del ser humano, ¿no? Y la cultura debería hacer eso. Y bueno, estamos ya empezando a hacer la crítica hacia la cultura actual, porque eso no es, ¿no? Lo que es la cultura es esto que comentabas, una serie de productos de entretenimiento, de divertimento, de recreación, aunque la palabra recreación está muy bastardizada, muy manoseada y muy maltratada, porque desde que yo tengo uso de razón, como se dice, se habla de recreación como de juego, como de vacación, de divertimento, de cotorreo, de relax, y recreación es una palabra muy bonita, que es lo que estabas comentando al final, bueno, a lo que te estás refiriendo al final, ¿no? Creo que también lo hemos comentado acá en este espacio. Recreación es una palabra nobilísima, no sé cómo se diga, porque te permite recrearte, crear algo distinto, y distinto de acuerdo a tu criterio, con eso que crearon desde fuera, ¿no? La familia, la sociedad, la ideología, etcétera, ¿no? Sí, estoy de acuerdo conmigo en el planteamiento que acaba de decir, pero esto viene también de una idea de lo fácil de los productos culturales que se nos venden así, la cultura pop, que es lo que ha hecho el gran imperio colonizador que es Estados Unidos, es lo que hizo, ¿no? Con Hollywood, con todo esto. Ya lo había mencionado un poco Walter Benjamin, cuando hablaba de que el cine crea estas figuras mediáticas y les dota un aire como espiritual, ¿no? Los artistas funcionan como especies de deidades y están nimbadas, y toda la gente tiene que prestarles atención a lo que pasa, no solo en la pantalla, sino fuera de ella. Y esta manera de mover a la audiencia a que consuma o que estén expectantes de estas figuras, es lo que al final de cuentas resulta en un mercado que resulta benéfico para ellos, para no centrarse en el aspecto crítico de lo que puede ser un producto cultural como el cine, sino en la mera frivolidad del chisme, ¿no? La fetichización
de actores de los productos, ¿no? Que es algo bien redituable, fíjate. Fíjense, amigas, amigos, algo que me llama la atención, por ejemplo, los youtubers. Yo no veo televisión desde antes que naciera. Dejé de ver televisión y ahora lo que consumo mucho, hubo un tiempo en el que no consumía nada, escuchaba radio, leía blogs o periódicos, pero en la medida que YouTube se volvió omnipresente, dependo mucho de YouTube, es decir, del contenido, de cierto contenido, evidentemente de YouTube, para ahora sí que recrearme. Y algo que notaba es que uno de las formas de la colonización, o de las formas uno de los mecanismos para volver omnipresente un tipo de cultura, son justamente los canales de blog. Sigo, para no ver churros, los veo resumidos. Entonces hay muchos canales, te lo resumo así nomás, Canal Random, etcétera, que hablan del cine hollywoodense, del cine mainstream. Y lo que hago, en vez de ver películas de Marvel y de otras compañías, lo que hago es ver ahí los resúmenes, y con eso me basta. Y me quito tiempo y me evito dolores de cabeza. Y me parece muy divertido, pero me parece grave, a la vez que me parece divertido y les pongo su like y jijiji, jajaja, jojojo, me parece gravísimo cómo existe una, ¿cómo diríamos? Un movimiento social parasitario de las grandes películas. O sea, yo mismo, al estar viendo el resumen de Rápido y Furioso 50 a través de un canal de YouTube que puede ser exitoso y tiene un mérito, son muy graciosos, muy divertidos, hacen chistoretes, en esa medida estamos aún intentando ser críticos, y aún con cierta distancia a ese fenómeno estamos siendo, no sé cómo decir, estamos jugando un papel pasivo de consumo de segunda o tercera mano de esos fenómenos, ¿no? Finalmente seguimos en esta dinámica de orbitar en torno al discurso mainstream, ¿no? Sí, es un poco lo que decía Ludovico Silva, el filósofo venezolano, con lo de la plusvalía ideológica, ¿no? Que a pesar de que uno no quiera pertenecer o ser parte de esta formación de cultura que hacen, lo es porque está consumiendo estos productos, aunque sea indirectamente, ¿no? Está siendo pasivo justamente y está aceptando, porque no quiere también perderse de la charla social, ¿no? Creo que también es una cosa que nos imponen. Estar al pendiente de todas las novedades me parece también terrible, porque es la manera en la que replican estos consumos fáciles y obligan a la gente a no perderse la novedad para no estar fuera de sintonía con el espectro social. Pero a mí me parece gravísimo cuando estos consumos o estos productos que nos dan son totalmente sin una sustancia que trascienda, que vaya más allá. No todos, hay cosas que son relevantes de repente, pero en el cine me parece, sobre todo en el mainstream, es donde está permanentemente ese discurso frívolo, ¿no? Es más evidente. Sí. Y fíjate, esta dictadura del entretenimiento fatuo, lo sofisticada que es, por eso justo, ¿no? Que uno, aún siendo crítico, cuando entras a criticar, por ejemplo, las películas de Marvel, lo digo porque me parece uno de los fenómenos más populares, más atendidos, sobre todo por las redes sociodigitales en los últimos años. Cuando atiendes críticamente ese tipo de productos, son productos chatarra, porque están llenos de ideología, de una agenda eurocéntrica y consumista, y una agenda de género disfrazada. En ese momento ya estás dentro, o sea, aún siendo crítico, estás siendo consumidor, un consumidor pretendidamente crítico de su producto, y ya te tienen, ¿no? Ya te engancharon. Y si los quieres ignorar, es decir, yo no voy a hablar de esas porquerías, no merecen mi atención, te saliste de este circuito, ¿no? En el que efectivamente está orbitando toda la sociedad, y de la que te enteras, quieras que no. Decía mucho el valedor, que en paz descanse, Tomás Mojarro, hablaba de cualquier canción. Ahorita pondríamos, por ejemplo,
por estar de moda a Peso Pluma. Diría, yo no entiendo cómo es que me sé las canciones de Peso Pluma si no oigo radio comercial, si no veo televisión, si me la paso leyendo y cuidando lo que consumo, lo que entra por mis orejas y tal, y se enojaba un poco en broma, ¿no? Irónicamente, pero decía, ¿cómo diablos es que me sé las canciones de Peso Pluma, ¿no? En su momento de Shakira o qué sé yo. Y tiene que ver con eso, con la invasión en todos los espacios, en todas las dimensiones de sus productos, ¿no? Te tienes que enterar porque te tienes que enterar, y si te niegas a enterarte, estás ya haciendo un esfuerzo que como recompensa tiene que te saquen de la charla, del diálogo social, ¿no? Del día a día, quiero decir, ¿no? Sí, eso es una cosa que también menciona Guy Debord en La Sociedad del Espectáculo, cuando habla de esta manera de mantener el status quo, que es lo que hace la burguesía. Mantiene el status quo al poner estos productos culturales al alcance de todos, ¿no? Y si te sales del redil, entonces ya te vas marginando tú solo, la sociedad te va marginando, ¿no? Sí. Más bien. Sí. Bueno, ya, para volver al tema, para no perder el orden, quisiera comentar lo siguiente. Yo hablo mucho la vez pasada, el segmento anterior de este largo arco reflexivo, hablaba yo de la cuarta transformación. Hay gente que le irrita, hay gente incluso gente muy inteligente, muy crítica, que se niega a reconocer la cuarta transformación, la llamada cuarta transformación, como algo válido, como un discurso, como un concepto válido, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, estaba escuchando en la semana Julio Hernández López, que dice es que no existe tal cosa como la cuarta transformación, es una etiqueta, es una frase, un concepto propagandístico. Al margen de que estemos de acuerdo o no con eso, a mí me parece un punto de partida interesante por lo siguiente. La cuarta transformación es, por así decirlo, un llamado a misa. Más allá de que no esté de acuerdo con el proyecto gubernamental, a mí me parece valioso, aún estando en desacuerdo, porque es como, me recuerda mucho, ya lo había comentado, a la idea, entre muchas otras cosas, la idea del superhombre nietzscheano, ¿no? Que es una invitación, y yo no le veo ningún problema, aunque no te gustara Nietzsche o estuvieras en desacuerdo con su planteamiento filosófico, literario, etcétera. A mí me parece algo muy noble invitar a una transformación. Es un poco lo que decíamos al principio del horizonte utópico, ¿no? ¿Qué tiene de malo, más allá de matices o contrapuntos ideológicos, la idea de transformarse, de mejorar, en particular la idea de transformarse, de mutar? Para mí es importantísima, bueno, por muchísimas razones. Una de ellas es que me consta que la vida misma es eso, es mutación. Ya lo decía Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. La vida es eso, ¿no? Es transformación biológica, transformación ideológica, transformación social, cultural, y al contrario, esos momentos donde la transformación se contiene, se limita, se acota, son verdaderos momentos de crisis social. De hecho, bueno, incluso biológicamente, ¿no? Lo natural es eso, cuando reprimes el cambio, por ejemplo, de la pubertad, por las razones que sean psicológicas, etcétera, y no quieres llegar a la adultez, o lo que es más grave y más trágico para algunos, cuando te niegas a llegar a la edad, al tercer piso o cuarto piso, lo que estás haciendo es eso, entrar en un conflicto, una tensión por negar el cambio, ¿no? Cuando lo natural es eso. De hecho, la biología no te pide permiso, la biología actúa de esa manera. La vida, vaya uno a saber por qué, actúa así, es cambio, transformación constante, mutación. Y en la cultura o en la política o en los hechos conscientes, en los hechos deliberados del ser humano, me parece un ejercicio muy noble, ¿no? Querer cambiar o sea, la biología sigue sus propias reglas, pero
aunque ahora no tanto con la ideología de género, pero el ser humano tiene esa oportunidad de dirigir de alguna manera, de manera acotada, pero de por lo menos hacer un intento por dirigirse en cierta dirección, ¿no? Mejorar para bien, cambiar para bien. Entonces, en ese sentido termino la idea. Me parece muy noble la idea de la cuarta transformación, más allá de que venga de quien venga, la idea de superar el orden existente para mejor, me parece muy interesante, muy valiosa y muy válida. Es por eso que yo insisto en aprovechar este concepto, ¿no? de la cuarta transformación, de una transformación, dice López Obrador, que es quien propone este término, cambiar la cuarta transformación de la vida pública de México, ¿no? Y parte de la vida pública es la vida cultural, ¿no? Sí, de acuerdo, pero justamente genera bastantes ampollas el discurso de la cuarta transformación para cierto sector en particular, ¿no? Y todavía es difícil hablar de política con el resto de la comunidad, a pesar de que uno puede ser apartidista pero no apolítico, porque al fin de cuentas todas las decisiones sociales sobre seguridad, sobre salud, nos atañen como individuos, ¿no? Y me parece que la gente que se determina apolítica pues no existe, es como lo que hablamos la otra vez, es dejar que el rival gane por default, ¿no? Y hay que tomar postura, sobre todo en un momento tan coyuntural en el cual se está cambiando. Todavía no sabemos del todo si es qué tan positivo o qué tan profundo va a ser esa transformación, ¿no? Pero de que se están moviendo los engranajes es necesario y es justo que se haga, porque los anteriores gobiernos, o el neoliberalismo, que Andrés Manuel es el exorcista del neoliberalismo, estaban privatizando todo, casi que iban a privatizar la educación, ¿no? Y el sector salud pues ya también poco les faltaba. Ajá, y la cultura, o sea, parte de ese proceso de mercantilización o de privatización como yo digo, de todos los órdenes de la vida, de los alimentos, la política, la religión, la vida espiritual, la cultura, etcétera, la cultura como parte de la vida espiritual, parte de este intento de mercantilizar, de monetizar, tiene que ver con el estado de las cosas que estamos viviendo o que estábamos viviendo. Yo creo que lo seguimos viviendo, que es esta noción torcida, lo comentamos hace un rato, con esta cultura como de evasión, esta cultura que privilegia el entretenimiento, que privilegia el like, que privilegia la parte lúdica, ¿no? La parte visual, ¿no? Y no que desatiende en esa misma dinámica, que desatiende esta parte transformadora, ¿no? de la cultura, que finalmente, para mí, en mi opinión, lo más importante de la cultura, y eso lo puedo decir por experiencia personal, la cultura entendida no como culteranismo, que es digamos una confusión, y yo lo tenía muy asimilado, muy interiorizado cuando era joven. Yo pensaba que la gente culta, esta gente que ve cine de europeo, ¿cómo le llamas? Cine de autor, ¿no? Cine de autor, etcétera, ¿no? Cine culto, y que escuchaba música culta, es decir, música clásica, jazz, y que aparte le sabe que no era nada más el blog, ¿no? Sino que está habituada a ese tipo de consumo cultural. Y los demás pues éramos gente inculta, gente que le gusta la música chafa, y que no entiende que su vida espiritual, intelectual es tan pobre que no alcanza a entender esas expresiones, ¿no? La verdad es que yo crecí con ese tipo de ideas, y creo que son erróneas. Ahora estoy absolutamente seguro que la cultura no tiene que ver con eso, que en esos casos es cultura en efecto, pero tiene más que ver con el culteranismo, y que la cultura tiene que ver con el cultivo de la realidad, con cómo construyes, cómo interpretas la realidad, más allá de tu consumo estético o artístico.
Entonces puede haber una música popular, tradicional, folclórica, y si esa música te permite expandir tu vida interior, es perfecta y no te hace menor a aquella otra persona que es capaz de valorar, por ejemplo, ritmos más complejos o un tipo de música mucho más elaborada, sofisticada, atonal, etcétera, ¿no? No tiene que ver con eso digamos, la vida cultural esta definición de culto o inculto, ¿no? ¿Tú estás de acuerdo o no? ¿O crees que es una excusa, una cuarta de mi parte para...? Un poco de ambas cosas. No, sí existe una división. A ciertas personas les interesa decir que no hay una distinción entre cultura alta y cultura baja, ¿no? Y obviamente porque todo es cultura. Sin embargo, sí hay una especie de señalamiento o de dedo juzgón de parte de la sociedad de decir qué es bueno y qué no, o qué entra en lo que llamas la cultura alta y la baja cultura, ¿no? Y esas divisiones, pues a pesar de que no querramos, siguen existiendo entre sobre todo las pugnas que hay entre jóvenes que luchan por ciertos géneros musicales, ¿no? Que eso más bien tiene que ver con el gusto, pero pues entre todos están generando la cultura y esos conflictos lo único que hacen es enriquecer un poco el diálogo, ¿no? Al final del día. Ok, bueno, pues eso sí calienta, eso sí me molestó, me irritó. Es buen momento para hacer una pausa en lo que se me baja la muina. Vamos a hacer una pequeña pausa y retomamos. Regresamos a esta charla, hicimos una brevísima pausa, la cultura y su futuro inmediato. Bueno, yo insisto en que más allá de estos gustos y estas pasiones que despierta sobre todo los géneros, ¿no? Y los subgéneros, identificarse. Justamente esta paradoja de los productos fáciles de consumo, ¿no? Que ellos pertenecerían, o lo veríamos así, ¿no? Como productos que no están siendo dañinos para el mercado, ¿no? Para el status quo, y lo siguen manteniendo, ¿no? Ya me acuerdo de lo que quería decir. Que una vez que esos géneros sobre todo han sido asimilados, incluso lenguajes, han sido asimilados por el mainstream, o más bien dicho por la cultura hegemónica, es decir, por esta cultura que define lo que es correcto, lo que vale, lo que importa, una vez que han sido asimilados, pierden ese valor contestatario o crítico, disruptivo, ¿no?